Estimados tutorados y tutoradas, a continuación daremos inicio a la sesión virtual de progresión aritmética enmarcada dentro de la tutoría Matemática para la Gestión 1. Vale la pena mencionar que el contenido de esta sesión virtual está relacionada a las elaboradas por mis compañeras Alejandra Martínez, Camila Arancibia y Lisette Gajardo. Estas sesiones en conjunto buscan abordar el contenido de progresión en su totalidad. En la descripción del video podrán encontrar los links para poder acceder a las siguientes sesiones de manera fácil. En relación a lo anteriormente mencionado, se espera que después de esta sesión ustedes sean capaces de explicar matemáticamente el concepto de progresión, identificar progresiones aritméticas en función de los elementos de su fórmula general y resolver de forma clara y ordenada ejercicios elementales de progresiones aritméticas. A continuación, revisamos la estructura de la sesión. En primera instancia, buscaremos definir las progresiones conceptualmente. Luego, identificar las expresiones algebraicas asociadas a las progresiones aritméticas, para finalmente resolver ejercicios teóricos con una metodología específica de resolución. Y bueno, lo primero que debemos entender es qué es una progresión. Matemáticamente hablando, una progresión es un tipo de sucesión, vale decir, es una secuencia ordenada de números reales. Pero no cualquier sucesión. Entre dos términos consecutivos de estas sucesiones va a haber una misma relación, vale decir, una especie de ley que se repite entre los términos consecutivamente. Existen dos tipos de progresiones. Una que es la progresión aritmética, que es el foco central de esta presentación, y la progresión geométrica. Una progresión aritmética es una sucesión de números tales que en cada uno de ellos hay una diferencia constante de. Por ejemplo, podemos visualizar estas dos progresiones. Si se fijan bien, consecutivamente se les va añadiendo un valor específico. En el primer caso es más 5 y en el segundo caso es menos 10. Esa vendría siendo nuestra diferencia constante de. Inferimos fácilmente entonces que la expresión algebraica asociada al cálculo de la diferencia es a sub n menos a sub n menos 1, o sea, un término menos el término anterior. Por ejemplo, 40 menos 50 o 9 menos 4. Podemos visualizar ahora las expresiones algebraicas asociadas a la progresión aritmética. En primer lugar, tenemos el término general. Este nos permite calcular el valor de cualquier elemento de la progresión, teniendo como insumo, en el primer lugar, la primera expresión que sale ahí, el primer término y la diferencia, o, en segundo lugar, el valor y la posición de cualquier término y la diferencia. La suma de n términos corresponde al cálculo de la suma de una determinada cantidad de elementos consecutivos de una progresión aritmética. Para ello necesitamos la cantidad de términos, el primer término y el término enésimo. Vale decir, si vamos a calcular los primeros 99 términos, necesitamos el primer término y el término 99, su valor. La interpolación, que viene dada en función de la diferencia, nos permite construir una progresión aritmética de forma que A y B sean extremos y que entre ellos exista una cantidad m de términos. Vale la pena mencionar, antes de seguir, que la progresión geométrica también tiene expresiones que buscan calcular lo mismo, vale decir, un término general, una sumatoria de n términos y la interpolación. Pero eso va a quedar para después, en las siguientes sesiones. Bueno, comenzando con nuestra ejercitación, en nuestro ejemplo 1,
Encuentre el octavo término de una progresión aritmética donde el primer término es 5 y la diferencia común es menos 3. Si se pueden dar cuenta, los elementos principales están destacados con rojo. Esa es la información que nos importa. De ahora en adelante va a ser así. Entonces, nos están pidiendo el octavo término y nos están entregando como insumo el primer término, que es igual a 5, y la diferencia común de la progresión aritmética, que vendría siendo igual a menos 3. Por lo tanto, a sub n va a ser igual a a sub 8. Es el octavo término el que estoy tratando de buscar. Por lo tanto, n va a cobrar un valor de 8. Hacemos un trabajo de reemplazo muy simple y nos queda entonces que a sub 8 es igual a 5, que es nuestro primer término, más 8 menos 1 por menos 3, que vendría siendo la diferencia. Esto nos arroja que el octavo término de la progresión es igual a menos 16. En el segundo ejemplo, si el cuarto término de una progresión aritmética es 5 y el noveno 20, determine a el sexto término y b la suma de los 100 primeros términos. Para poder desarrollar a, vale decir, para encontrar nuestro sexto término, debemos necesariamente encontrar la diferencia. Hay dos formas para poder calcular esta diferencia y ambas son básicamente lo mismo pero al revés. Una es vincular nuestro término 9, explicarlo a través de el término 4. Como son ambos términos conocidos, a partir de eso podemos calcular nuestra diferencia. O la forma 2 es explicar nuestro término 4 en función del término 9. Ambos desarrollos están absolutamente correctos y arrojan el mismo resultado. La diferencia es igual a 3. Por tanto, una vez que ya tenemos la diferencia, vamos a utilizar nuevamente la expresión algebraica que busca calcular el término general. También hay dos caminos para resolver. La forma 1 es encontrar el término 6 a partir del término 4 más la diferencia, o la forma 2 es encontrar el valor del término 6 a partir del término 9 y la diferencia. Si se dan cuenta, en ambos desarrollos llegamos al mismo valor, que es igual a 11. Por tanto, nuestro sexto término de la progresión va a ser igual a 11. En nuestro desarrollo B debemos utilizar necesariamente la sumatoria de n términos. Nos están pidiendo la sumatoria de los 100 primeros términos consecutivos. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, no podemos calcular la sumatoria de los 100 primeros términos sin calcular en primera instancia el primer término y el término 100 de la progresión aritmética. Por lo tanto, nos vamos a enfocar a eso. ¿Cómo calculamos el primer término y el término 100 de la progresión? Utilizando nuevamente la fórmula del término general. Podemos despejar, como habíamos visto antes, a 1 con el cuarto o el noveno término más la diferencia. Da exactamente lo mismo. Yo ahora opté por calcular el término 1 a partir del cuarto término. Por lo tanto, me va a quedar que a sub 1 es igual a sub 4 más 1 menos 4 por la diferencia que fue calculada anteriormente, que es igual a 3. Haciendo el desarrollo, llegamos a que a sub 1 es igual a menos 4. Ese va a ser nuestro primer término. Y ahora, para calcular el término 100, podemos ocupar el término 4, el término 9 o el primer término. También podríamos calcularlo con el menos 4, pero eventualmente quise ocupar el término 4 porque lo encontré más fácil. Entonces nos quedaría que a sub 100 es igual a 5 más 100 menos 4 nos vendría dando 96 por la diferencia, que es igual a 3. Haciendo el cálculo, llegamos a que el valor 100 de la progresión es igual a 293. Por lo tanto, ocupando la fórmula y reemplazando los valores, llegaríamos a que la sumatoria de 100 es igual a 100 por menos 4 más 293, todo eso dividido por 2. La sumatoria de los 100 primeros términos va a ser igual a 14.450. Por último, nuestro ejemplo 3. Interpolar 4 medios aritméticos entre 3 y 48. Ahí tenemos la expresión. Nosotros
tenemos que la diferencia es igual a b menos a, que vendría siendo los extremos, dividido m más 1. M es la cantidad de medios aritméticos a interpolar. Por lo tanto, hacemos el reemplazo y nos da que la diferencia es igual a 9. ¿Cómo podemos visualizar la progresión aritmética entonces? De la siguiente forma. 3 y 48 son los extremos, 12, 21, 30 y 39 vendrían siendo los medios a interpolar. Y ahí está. Eso es lo que acabamos de calcular. Bueno, vamos a hacer una reflexión de cierre respecto a lo que acabamos de ver en la sesión. La progresión aritmética es un conjunto ordenado de números reales cuyos términos consecutivos tienen en común una diferencia d. Existen expresiones algebraicas asociadas al cálculo de una progresión aritmética: la diferencia, el término general, la sumatoria de n términos y la interpolación. Hay distintas formas de resolver ejercicios de progresión aritmética dependiendo de la información que se nos entregue. Como vimos, hay distintos caminos para poder llegar al resultado. Ya los insumos que ustedes consideren y la forma en la cual van a llegar viene a ser una elección meramente suya. Y bueno, con esto estaríamos terminando la sesión virtual. Que les vaya muy bien.